¿Usted cree que López Obrador está en sus cabales o sí está cuerdo? ¿Sabes qué es lo peor? Que está cuerdo. Es muy fácil atacar a la gente que hace cosas que nos parecen desagradables o incorrectas directamente, o incluso delictivas, es decir, está loco o es malvado. Lo peor del asunto es que no es así. La mayoría de la gente que hace cosas aterradoras ni está loca ni es malvada. Yo siempre recuerdo el caso de Al Capone. Al Capone, cuando lo detuvieron, decía él, pero si yo soy una magnífica persona, yo ayudo. A los que quieren beber y no los dejan, yo ayudo a que beban. Además estoy generando muchísimo dinero, estoy generando empleos, que hay pocos empleos. Estamos en plena recesión en los Estados Unidos, el crack de la bolsa. He puesto cocinas para pobres donde les doy sopa y un trozo de pan, porque lo hizo Al Capone. Él se sintió un benefactor de la humanidad, solo que para hacerlo, bueno, tenía que a veces que matar gente y deshacerles la cabeza con un bat, pero eso era una cuestión de negocios, no era personal. Es muy raro que una persona se defina a sí misma como malvada. López Obrador tiene un problema. López Obrador tiene el problema de que está enamorado de sí mismo, cree que tiene todas las soluciones, le han dicho que tiene todas las soluciones, está rodeado de una secta de corifeos, de focas aplaudidoras, de cortesanos y palafreneros que no tienen ninguna vergüenza en decirle que es mejor que Jesucristo. Se lo he oído a alguno, es como Jesucristo, que es científico. Esto lo dijo, no, es que López Obrador es científico. ¿Científico de dónde? Es el más inteligente. López Obrador no puede contagiarle la COVID a la 9, no le puede contagiar el coronavirus SARS-CoV-2 a la gente, porque él es una fuerza del cambio. Esto lo dijo el tipo que está a cargo de la pandemia en México. Está rodeado de gente que le dice que es perfecto, y ¿sabes qué? A cualquier persona a la que le pase esto, salvo que esté muy centrada y sea un Mandela, va a acabar creyendo que es perfecto. Y ese es el problema, que López Obrador además está convencido hace muchos años de que todo es un complot contra él. Cree que él es lo más importante. Cree que si se habla sobre la necesidad de que no se muera gente en México en la pandemia es porque quieren atacar a López Obrador. No es por la gente que se muere. Esa no le importa en realidad a nadie, a él tampoco. Sino que todo es contra él, que él es el eje de absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor. Y eso es peligrosísimo. Pero no es que esté loco. Simple y sencillamente es un caudillo enloquecido, egocéntrico, narcisista, religioso, que cree que tiene todas las soluciones en la mano, porque las soluciones son lo que se le vaya ocurriendo cada mañana. Si estuvieras en México, ¿por cuál partido votarías? ¿PRI, PAN, Morena o cuál? Da igual. Yo no votaría por ninguno en este momento. Pero tienes una alianza que es el PRI, el PAN y el PRD, que es Vamos por México, y tienes una alianza del PRI, PAN y el PRD, que es Morena. Pero igual. Es exactamente igual. Por impedirle a Morena los cambios en la Constitución que podrían llevar a la reelección de López Obrador, quizás favorecería yo a Vamos. Pero es que es tan horroroso, es que hay gente tan repugnante metida ahí, hay ideas tan asquerosas, hay una derecha rancia, podrida, histórica, que yo no votaría por ellos jamás. Yo espero, así como esperaba yo que no tuviera mayoría absoluta López Obrador, y yo espero que pierda, pero yo no votaría ni por unos ni por otros, yo votaría por Cuauhtémoc Cárdenas. Después de todo se puede votar por el candidato que tú quieras, hay un espacio en las boletas, en las elecciones en México, aclaro esto para los españoles y para quienes están acostumbrados a las listas electorales del parlamentarismo europeo, hay un espacio donde puedes poner el nombre de quién quieres votar tú. Yo votaría por Cuauhtémoc Cárdenas, sí, sin duda. Por él o por Lupita Nyong'o, pero por los partidos actuales, por ninguno. No sabía que se había aprobado en México una ley de datos biométricos. Sé que México no ha tenido dinero para comprar vacunas, no ha tenido dinero para comprar medicamentos para la quimioterapia pediátrica. Sé que no ha tenido dinero para las escuelas, para mejorar la educación, ¿no? Sé que no ha tenido dinero para las guarderías que necesitan las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras, las madres solteras en México, son una enorme cantidad de gente. Es
Es una cifra espectacular. También sé que no ha habido dinero para los hogares de refugio de las mujeres maltratadas, de las mujeres víctimas de la violencia de género, y se cerraron tanto las guarderías y las estancias infantiles como las casas de acogida de mujeres golpeadas, violentamente brutalizadas. Pero hay dinero para comprar material de espionaje para la telefonía móvil o telefonía celular en México. Además, esto no lo hizo la malvada derecha complotada contra López Obrador, que son los conservadores de ayer, que les han dejado de dar dinero del gobierno y por eso lloran, que es más o menos la homilía que repiten constantemente el entorno de López Obrador, ¿no? Esta es una investigación del periódico El País que revela que se ha gastado millones y millones de dólares en equipo para vigilar a la gente. Y esto unido a las afirmaciones de Rafael Barajas, el Fisgón, una especie de dibujante que ahora es líder político y ideólogo. Era un hombre de izquierda antes, pero bueno, se le quitó. De que de lo que se trata es de mantener el poder a toda costa, aunque tengan que tener como candidatos a personajes de la ultraderecha, a personajes del fanatismo religioso, a personajes absolutamente despreciables con un historial terrible que en cualquier otro país decente probablemente les implicaría la cárcel, pero que el partido de gobierno, el partido del régimen, decide elegir entre esas personas a sus candidatos porque pueden ganar en lugares donde pues, la gente es más conservadora. Más conservador que sus candidatos es difícil de decir. Entonces, bueno, pues es evidente que el proyecto es conservar el poder a como de lugar de aquí a la eternidad. Y si esto lo logró el PRI en un siglo y este es el siglo de Morena, lo único que me preocupa es que empecemos a mirar hacia atrás al terrible siglo del PRI y digamos, mira, eran los viejos y buenos tiempos. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.